y voy a basar lo que voy a comentar en 4 títulos. El costo del Estado y su incidencia en el sector privado, el tema de la oferta educativa, la apertura de la economía y, por último, el tema de las relaciones laborales. Con respecto a la incidencia del costo del Estado en la actividad privada, es algo que realmente preocupa y ha preocupado mucho al sector empresarial. Siempre recae cuando el sector público aumenta el gasto por encima de lo que crece la economía, siempre va a estar pegándole al sector privado. Bueno, en ese sentido, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque cuando el fusible allí salta, siempre el más perjudicado es el sector de los trabajadores. Entonces, creo que hay que tener un poco cuidado en eso. En los últimos 10 años, en el sector público se crearon 55.000 y pico de puestos de trabajo, con un aumento del 23% en este sector de empleo. Mientras que en el sector privado creció en 231.000 la planilla de trabajadores, pero si tomamos en cuenta el porcentaje, aquí fue el 16%. O sea, crece más fuertemente los puestos de trabajo en el sector público que en el sector privado. Es un tema que creo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que esperamos que se pueda hacer al respecto en este tipo de situaciones? Y con lo que tiene que ver en la administración pública, bueno, que las empresas públicas, por ejemplo, tengan rendiciones de cuenta, así como también las colaterales que ellas manejan. Creo que cuidar todo ese tipo de aspectos va a redundar no solo en tener control, sino en que se pueda controlar un poco más el gasto. Establecer una regla fiscal en el gasto público, o sea, que se mantenga equilibrio entre el gasto público y el crecimiento o decrecimiento de la economía, para tratar de mantener allí una regla bastante clara. Y la otra cosa que se nos ocurre es de que se abran al mercado de valores o al mercado de capitales los satélites de las empresas públicas, algunas partes de las empresas públicas, etcétera. Primero porque creo que podemos ayudar a que el mercado de capitales ayude en el crecimiento de la economía, pero más que nada, cuando una empresa se abre al mercado de capitales, tiene que abrir su contabilidad, tiene que abrir su proceso económico, tienen que abrir, y bueno, en ese caso yo creo que al abrirse públicamente las empresas tendrían el control de todos aquellos que invirtieron en ellas. Por ahí creo que podría ser un tema de poder encaminar este tipo de cosas. La oferta educativa, bueno, acá tengo a mi colega de la Cámara de Industria y hemos, entre 5 cámaras, hemos presentado 3, 4 proyectos de educación en los últimos años. Estamos muy preocupados con el tema de la educación. Está cayendo enormemente la calidad del trabajo por el tema educativo. Yo voy a poner un ejemplo respecto a una gran superficie que se instaló hace 2 años en el Uruguay, llamó a 400 puestos de trabajo
y vinieron a vernos a la Cámara qué pasaba, porque se presentaban 10, 12 personas por día. Y ellos no estaban acostumbrados a este tipo de cosas. ¿Saben cuál era el problema? Se les pidió que quitaran la frase secundaria completa, y ahí tuvieron las colas inmensas de gente que quería trabajar. Entonces, nosotros entendemos que la educación es fundamental en el desarrollo, y sobre todo cuando queremos un país que yo le llamo el país boutique, el país que exporta excelencia, el país que vende cosas buenas, no muchas, pero de gran calidad, como por ejemplo en el caso de la carne y esas cosas que el Uruguay está caracterizado en el mundo. Y créanme que realmente viajando en el mundo uno se da cuenta de la calidad de lo que es la carne uruguaya. Está en un nivel de excelencia. También creo que el Uruguay es un país de servicio por naturaleza, y hay que educar para el país de servicio que tenemos, porque todo lo que es la automatización, la robotización en las cadenas industriales, se piensa que acá a 12 años va a perderse en el entorno del 50 y pico por ciento. Hay trabajo que dice 54, otros 57%, corren riesgo los trabajos en las cadenas. Y el único sector capaz de absorber estos temas laborales es justamente el sector servicios. Servicio en su gran dimensión, o sea, servicios de ingeniero, arquitectura, turismo, por supuesto, hotelería, restauraciones, ni que hablar de la informática, pero servicios en general. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos que debería hacerse al respecto? Una educación dinámica, una educación que vaya mutando de acuerdo a las necesidades del país. Finlandia, que la tenemos como ejemplo en los temas de educación, permanentemente están revisando los programas de estudio y las cosas, adaptándola a las necesidades de lo que está sucediendo en la economía de su país. Acercar la educación a los negocios. En ejemplos tenemos que, por ejemplo, los maestros, los profesores, deberían hacer pasantías en las empresas para tomar contacto, para estar más cerca del sector productivo, para tratar de aplicar más en la enseñanza lo que allí puedan obtener. De la misma forma, los estudiantes tienen que tratar de hacer pasantía en las empresas para que vivan más cercanamente con el negocio y para que puedan ir adaptándose a las necesidades y educándose o poniéndole vértice a las cosas que ellos realmente necesitan. Ya se terminó la época en Uruguay de mi hijo el doctor, y creo que hay que fundamentalmente educar en los temas técnicos. O sea, hay un gran vacío allí, hay una gran carretera que recorrer para tratar de ayudar en este incentivo. Lamentablemente, en los últimos 25 años de todos los estudiantes que comienzan en la primaria, secundaria, estudios terciarios, etcétera, el promedio de los que hacen la educación terciaria es el 19%. Tenemos un nivel terriblemente bajo en ese sentido. El otro punto es la apertura económica. Somos un país chiquito, no tenemos escala, no tenemos consumo interno. Dediquémonos a ser un país boutique, como digo yo, y tratar de abrir todos aquellos mercados que podamos para colocar la excelencia de nuestros productos.
Aquí tengo al ministro Aguerre, que siempre lo escucho decir que podemos producir alimentos para 200 y tantos millones, 50 millones, me fue la mano como canario, 50 millones de personas, y nosotros somos 3 millones y tendremos para producir en calidad y poder exportar, pero para eso necesitamos abrir mercados y firmar tratados y no tenerle tanto miedo a lo que nos vayan a hacer, porque no creo que ni China venga a preocuparse por los monopolios nuestros ni nada que se les parezcan. O sea, nosotros le podríamos vender a China y le vamos a meter a un barrio de una ciudad. Abramos mercado, no le tengamos miedo. Que hay personas que pierden o empresas que pierden con estos tratados, y bueno, quizá que sí, pero busquemos la forma de poder ayudar a eso, a que pueda insertarse en esta cadena de producción para el mundo, porque todo eso redunda en beneficio de todos los uruguayos, los trabajadores, los empresarios, etcétera, etcétera, y del propio gobierno. En el tema de la exportación es fundamental también incorporar el sector de los servicios. Es un sector, el sector de los servicios, que es el único que no tiene techo. O sea, Uruguay puede producir, bueno, ya es el primer exportador de servicios en América Latina. Estamos nosotros muy en contacto con todo esto porque la Cámara ocupa la Secretaría de la ALES, la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios. Y la verdad, esto crece y en realidad no tiene techo, son salarios mejor remunerados, son salarios más limpios, son trabajos más limpios, perdón, en la diversidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, el último punto es las relaciones laborales. En Uruguay tenemos una rigidez laboral que debe de ser de las más grandes que hay en la región. Si bien a veces Uruguay se pone como ejemplo en esto, también se pone como ejemplo en el tema de la rigidez somos el país menos productivo de toda América Latina y de Centroamérica. Estamos muy complicados en ese tema, tenemos abusos, y bueno, ustedes sabrán, es de mucho conocimiento de que la Cámara de Industria y Cámara de Comercio tienen una queja en la OIT, que hemos tratado de solucionarlo desde acá, no hemos podido encontrar solución, tuvimos que ir a 16.000 kilómetros a ver si logramos algo. Y bueno, en este momento dimos 2 años de plazo, quedamos allí, no se logró absolutamente nada, quedó activada la queja nuevamente. Uruguay puede figurar en una lista negra que le llaman, pero no como país esclavista o con el tema de empleo de menores y todas estas cosas, sino en un país donde existe el abuso sindical, que viola los derechos de propiedad cuando ocupan, cuando piquetean, cuando hacen todo este tipo de cosas. Y bueno, en los últimos días hemos tenido algunas reuniones para ver si podemos de alguna manera encontrar una solución. Las cámaras estamos con las manos totalmente libres y la queja sigue en Ginebra, pero bueno, como decimos nosotros, siempre tenemos la palanca en la marcha atrás. Ojalá que se pueda llegar a algún acuerdo aquí dentro del Uruguay y terminar con para nosotros es un calvario. Hace 8 años que estamos con este tema y nos gustaría solucionarlo por el bienestar creo que de todos los uruguayos. Cuando escuché en la ocasión que tuvo el Fondo Monetario Internacional y el BID haciendo un trabajo acá en el Hotel Sofitel, una de las cosas que se pedía para que los países se inserten en el mundo es quitar las rigideces laborales, insertarse en el mundo y tener buena educación. Para todos, señor ministro Tabaré Aguerre, gracias por su presencia.
creo que es Felipe López, ¿no?, presidente de la Asociación Rural de Soriano. También felicitaciones por 125 años. No es fácil que una organización, sobre todo radicada en el interior, tenga una trayectoria y una permanencia tan importante y que sea la patrocinadora de un evento como es la Expo Activa en todas sus últimas ediciones. Yo tuve la oportunidad de estar hace 1 año y medio, 2 años atrás. Nunca había estado en una Expo Activa. Realmente me hizo acordar a las grandes ferias que uno veía a nivel del mundo. Así que ese esfuerzo no tiene paradigma, y para un país de la escala del Uruguay, obviamente muy comprometido con lo que es el negocio agropecuario, va de vuelta, y valga la redundancia, las felicitaciones por este evento, y por supuesto en estos próximos días el mejor de los éxitos para todos los exponentes y todos los participantes que representan no solo el sector productivo del agro, sino también el quehacer de la industria, que vamos de la mano en esta actividad, por supuesto pegados con el comercio. Yo podría haber traído una presentación larga, pero creo que más que nada esto tiene que ser algo coloquial, en el cual uno vaya viendo los puntos a los cuales tiene que ir apuntando Uruguay para el desarrollo de todo su aparato productivo. Vamos a manejar algunas cifras muy simples. Hace 20 años atrás el peso del PBI en la industria era el 17%, hoy es el 11%. Hace 11 años atrás empleábamos cerca de 360.000 personas, hoy tenemos 280.000 personas. 198.000 personas. Y sin embargo la actividad no ha bajado. ¿Esto por qué? Porque el mundo va hacia una constante de innovación. Y creo que dentro de esa constante de innovación también el agro uruguayo, parte y pieza importante de lo que es el Uruguay, lo ha sabido reconvertir. Si miramos las cifras de exportación, vemos que sí, la agroindustria es una parte muy importante, pero la agroindustria va ligada tremendamente a la industria. No se podría plantar, generar, cosechar si no hubiera una empresa que hiciera los tractores, que pusiera la maquinaria, que pusiera la tecnología, tanto para cortar los árboles, como vimos en Finlandia, para procesarlos, para transformarlos en celulosa o en simple madera terminada, o hasta, como dijimos, los arados, los aparatos necesarios. Dentro de ese espíritu, la Cámara de Industria se congratula también de que se fundó la CUFMAN, ¿no?, Cámara Uruguaya Fabricante de Maquinarias. Yo he tenido la oportunidad de visitar empresas que hacen máquinas como mixers, que han participado en exposiciones mundiales, en exposiciones en Brasil, y han sacado premios muy importantes, y que realmente Uruguay, como decía el amigo Pereira, somos un país de 3 millones de habitantes, pero yo no creo que seamos un país tan chiquito, creo que somos un país muy grande. La grandeza del país no está en el tamaño del país, sino en la capacidad de su gente de saber adaptarse a las circunstancias. Hoy en día en el mundo, a todo lo que se está hablando, en la última moda, por decir así, lo que se llama la innovación disruptiva. La innovación disruptiva la propuso Christian Christensen en Harvard en 1997, y es estudiar cuáles son las amenazas y cuáles son las debilidades que presentan los sectores en el mundo. Podemos citar 2 ejemplos muy fáciles de empresas que no supieron adecuarse a la innovación disruptiva, que fueron Kodak y Polaroid, por dar un ejemplo, y dentro de lo que podría ser el rubro maquinaria, las empresas que fabrican maquinaria para la construcción, que pensaron que toda la vida las grandes tractores o excavadoras iban a ser a poleas y que nunca los pistones hidráulicos iban a poder sustituirlo. Y sin embargo, ese tipo de actividad sí sustituyó. Con esto, ¿qué quiero decir? Hay empresas y empresarios como Warren Buffett, que acaba de invertir $600 millones en Wrigley's. Wrigley's es la fábrica que hace los chicles. ¿Y por qué invirtió? Porque él entiende que la manera como la gente mascaba los chicles hace 40 años atrás y la manera como la gente masca los chicles hoy no va a cambiar. Con esto, ¿qué quiero decir? El mundo son 7.000 millones de personas, una previsión de que van a ir a los próximos 20 años cerca de los 7.500, pisando el 2050 a los 8.000 millones, y el mundo precisa comer. La tierra es un bien finito, no es un bien eterno, y por lo tanto el Uruguay tiene que seguir apostando al aparato productivo del país, pero al aparato productivo del agro. Creemos que ese es un factor muy importante en el cual debe trabajar juntos la Cámara de Industria junto con el agro. Si pensamos en lo que son los TLCs,
Voy a dar una pequeña discrepancia con mi amigo Pereira. Hemos acompañado, sí, al señor presidente, estamos de acuerdo con convenios, pero tampoco nosotros queremos que todos estos convenios después, hoy y mañana, puedan repercutir en la pérdida de trabajo de Uruguay. No queremos más Juan Lacase, no queremos más FNP. Creemos que hay herramientas que lo prevé la OMC, la Organización Mundial del Comercio, en el cual Uruguay, por ejemplo, del 85-90% de los productos que exporta China son basados en 4, 5, 6 artículos. Podríamos ser soja, madera, carne, otro tipo de productos. O sea, existe la posibilidad de firmar acuerdos teniendo en cuenta también las capacidades propias de cada país, teniendo cláusulas de salvaguardia. Ayer estuvimos reunidos justo también con el señor ministro Astori conversando estos puntos, porque creemos que estos puntos también son importantes para la industria del Uruguay y para el agro del Uruguay. Yo no digo que China nos vaya a vender carne, pero sí nos podría vender de repente maquinaria agrícola con precios que harían que lo que se gane por un lado del sector se pierda por la cantidad de empleos que se puedan dar en el resto del país. Y para nosotros también es muy importante pensar en Uruguay como un todo. Siempre a veces se ha discriminado al interior y se pone a Montevideo como la sede del país y el resto del interior, el resto de las confederaciones empresariales o las pequeñas y medianas empresas que integran el Uruguay no se las toma en cuenta. Yo creo que Uruguay es un ejemplo por la integración que tiene con el agro en la actividad productiva del país. Creemos que hay que seguir apostando a ese rubro, creemos que hay que pensar que en los próximos 15, 20 años, como se refería el señor Pereira en la parte de trabajo, yo me animo a vaticinar, como dijo también Bill Gates, que dentro de 20 años van a haber cerca de 3.000 empresas que se destruyan y 3.000 empresas que se creen, y todavía no se sabe qué es lo que van a hacer las 3.000 empresas que se creen. Entonces creemos que estamos en un cambio y que ese cambio puede pegar e impactar muy fuerte en dos áreas. En el área industrial en sí, por lo cual nosotros como Cámara de Industrias y a través del Ministerio de Industria estamos apostando fuertemente a lo que es la innovación. Tal vez no sea solo instalar empresas, no vamos a fabricar submarinos nucleares ni portaaviones, pero sí podemos fabricar partes y piezas para el agro, como lo hemos visto en la reunión que fuimos a Finlandia. Podemos fabricar eventualmente partes y piezas para la industria de la prospección petrolera, si así se diera en Uruguay, y lógicamente también vamos a seguir trabajando en conjunto con las unidades productivas del país en la parte del agro. Mucho se habla también en el mundo. Estuvimos ahora con el señor Pereira en Cartagena de Indias en la cumbre empresarial, y esto es importante también que se transmita a ustedes porque va ligado a lo que es el concepto de la cultura del trabajo. El concepto de la cultura del trabajo que se ha perdido en Uruguay y que vemos que a niveles productivos, si tomamos países como Alemania, Japón, que están con lo que es el concepto de productividad sobre índice 100, Reino Unido 97, Italia 95, Francia, lo que son máquinas y herramientas, Estado de Canadá, Corea. Uruguay está en esa escala del 100, Uruguay está en el puesto 35%, cuando en América Latina el promedio es 45%. ¿Qué quiere decir? Que si bien se ha ganado algo de productividad, todavía tenemos que ganar mucha más productividad para lograr ser equitativos. No pretendo llegar a los niveles de Japón o Alemania, que son países que han tenido una cultura basada justamente en el desarrollo, en la educación de su gente, y después que los educan, buscar que la gente permanezca en los puestos de trabajo. Creo que, si no me equivoco, hace 4 años una de las tecnicaturas que más egresados tuvo fue técnico en lechería, y hoy vemos que mucha gente egresada de técnico en lechería, por razones propias del mercado, por los costos que se vieron involucrados, la industria lechera ha sufrido un serio revés, hay problemas. Hoy afortunadamente están subiendo los precios de vuelta al mercado mundial, pero muchos técnicos en lechería se han quedado sin trabajo. Entonces hay que buscar que todas esas carreras que Uruguay prepara y forma, después que formemos a esos técnicos, no pensemos que esa gente se nos quiere ir del país, y que busquemos la posibilidad de que en Uruguay, a través de la industria, a través de la agroindustria, a través del agro, logremos mantener esa presencia de esa mano de obra que tanto le cuesta al país. Creo que el mensaje es corto, es simple, hay que seguir apostando a todos los sectores. Hace 6 años atrás, sobre una base de un 100%, no conozco la parte del agro específicamente, pero calculo que el agro debe ser lechería, madera, ganadería, agricultura, básicamente como 4 pilares fuertes. Nosotros en la industria teníamos hace 6 años el 30% de las industrias creciendo. Cuando digo creciendo estamos hablando de más de 2 puntos por año.
el 30% de las industrias estables, cuando digo estables, entre 0 y 2 puntos, con lo cual más o menos mantenía su pauta de crecimiento, su posibilidad de repago frente a los compromisos financieros, con posibilidad también de seguir invirtiendo. Recordemos que la inversión extranjera directa ha sido 4% en los últimos años, y en la industria casi 7 puntos del PBI se han invertido en maquinaria nueva, lo cual es una buena noticia, porque en caso de que sigamos la senda de la reactivación, Uruguay estaría preparado en la parte industrial pura, que también va ligada a la agroindustria, a trabajar. Hoy lamentablemente vemos, y 30% de industrias que estaban con problemas. Cuando digo con problemas, son industrias que están de crecimiento cero para abajo, y podemos citar muchos ejemplos que ustedes lo han visto. Hoy en día la realidad nos muestra que del 100% ese, prácticamente 50% de industrias están sin crecer, cero o por abajo, 20% están en 0 a 2 y solamente un 25, un 23, depende cómo se manejan los guarismos de esa diferencia, son empresas que están creciendo por arriba del 1,5 o llegando al 2. Esto repercute en toda la capacidad del país, porque después el Estado se priva de ingresos, que son los que aportan las empresas a través del IRAE, de sus impuestos, gente con el seguro paro, gente que pierde el trabajo, quiere decir que gente que deja de aportar. De cualquier manera, creo que hay un mensaje de optimismo. Uruguay, como decía el ministro Aguirre, puede llegar a suministrar prácticamente el 0,8-0% de los alimentos del mundo. Estamos hablando de 60 millones de personas. Hay que trabajar en eso, pero hay que trabajar también para que la educación, lo que estemos generando, y la cultura del trabajo y el concepto de rigidez laboral que se maneja acá y que bien expresó don Carlos Pereira, también tenga un punto de inflexión, y que Uruguay empiece a ver que la senda del crecimiento real es un compromiso entre actores empresariales, actores del gobierno y actores sindicales. Y por supuesto a la industria del agro, mucho éxito en los próximos años, buenas cosechas, buena agua, y muchas gracias. Para nosotros la Federación Rural, y en mi nombre el del presidente, que está en Artigas y no pudo bajar a este evento tan importante. Señor ministro, un gusto compartir esta reunión con usted. Señor intendente de Soriano, señor senador de la República, compañeros integrantes de la Asociación Rural de Soriano, periodistas. Estamos a mí se me invitó a hablar de la coyuntura del mercado agroindustrial, de las oportunidades y desafíos. A mí me gusta siempre empezar primero por los desafíos y después las oportunidades. Pero somos los productores rurales tomadores de precio en un mercado global. Y la incidencia que tiene esto en nuestra actividad es mucho. Podemos dividirlo de dos formas. Primero, lo que hacemos porteras adentro. Que eso, más o menos todos los productores tenemos certeza de lo que hacemos, de cómo planificamos nuestro año, de qué es lo que vamos a plantar, de la tecnología que vamos a incorporar, en el aspecto ganadero, en el aspecto lechero. Eso más o menos es abrumador la responsabilidad, pero tenemos certeza de lo que vamos a hacer. Lo que sí, los desafíos están de porteras hacia afuera, y porteras hacia afuera es la incidencia que hoy se comentaban. La incidencia en nuestro país del Estado es muy grande. La incidencia que tiene el combustible en nuestra producción es muchísima. La incidencia que tiene la energía en lo que nosotros producimos es muchísimo. No solamente los impuestos y la tributación directa, sino los indirectos que van que insumen en todos los insumos que nosotros le agregamos a nuestra cadena. Y también es cierto, esto no es de ahora, sino que ha sido de siempre, que cuando se diseñan políticas públicas nunca se mira el desarrollo de la actividad privada. Cuando se diseñan políticas públicas, y estamos en una cruz del camino, estamos en la antesala de una rendición de cuentas, lo que se hace generalmente es a ver cómo vamos a tapar agujeros. Y reitero, esto ha sido la historia del Uruguay, cuando se diseñan las políticas presupuestales. Y ahí los sectores privados miramos con recelo a ver desde dónde nos van a sacar algo para que las cuentas públicas de alguna forma no mejoren, estén un poco mejor de lo que estaban. El diseñar políticas públicas, no tomar en cuenta la actividad privada, es un grave error, porque a la larga podemos tapar agujeros en la forma inmediata, pero a la larga la incidencia en el desarrollo del país es muy grande.
La desconfianza, lo decían recién, yo creo que la desconfianza en los diferentes sectores también es un factor que tenemos que mirar. Existe desconfianza permanente de nosotros que somos los que iniciamos la cadena, los productores de alimentos, los productores primarios, la desconfianza en los servicios, la desconfianza en la industria, en el comercio, en los obreros. Yo creo que parte de la educación de este país parte por eso. Hemos generado una cultura de desconfianza permanente y de mirar, de crear divisiones dentro de la sociedad. Y creo que ese es un problema cultural, ese es un gran problema cultural, y que no parte de las aulas, parte de la sociedad en que vivimos. Y donde se alimente cada vez más esta diferencia, no solamente entre los sectores, sino entre la sociedad en sí, entre el que trabaja, el que pone el capital, el futuro no va a estar bien. Creo que nosotros cada vez más tenemos que tratar de que estas desconfianzas vayan desapareciendo y sabiendo que si al sector primario le va bien, le va a ir al que hace el servicio, le va a ir bien al que comercializa y le va a ir muy bien al que agrega el valor a nuestros productos. Creo que ahí es una meta que tenemos que ponernos aquí en más, y para esto tenemos que sentarnos, coordinar y planificar, y por supuesto con el sector y con las políticas públicas del país, que tiene una incidencia fundamental en nuestra sociedad. Otra de las incidencias que nosotros tenemos cada vez más en lo que nosotros producimos es el clima. Los cambios climáticos han cambiado en el mundo. Esto que estamos sufriendo a diario, procesos de cambios climáticos que elevan la temperatura del planeta y que tienen como impacto más notorio la volatilidad del cambio del clima. Inviernos muy crudos, veranos muy tropicales, acompañados de tormentas, de vientos, y eso en la incidencia de los que trabajamos la tierra es muchísima. Porque nosotros tratamos de hacer bien los deberes, de incorporar la mejor tecnología, de incorporar la mejor semilla, de plantar en su tiempo. Pero todo eso, si el clima no nos ayuda, perdemos todo. Es una de las características muy importantes que el sector tiene y que tiene frente a otros, que es una incertidumbre, una contingencia incierta, y el clima, como es cada vez más incierto, nuestro negocio es cada vez más incierto respecto al clima. El otro elemento que es importantísimo es en lo que tiene que ver con las políticas comerciales. La discusión, Mercosur sí, Mercosur no, yo creo que eso está de más. La plataforma del Mercosur, no hay duda que no nos ha servido, pero esa plataforma la tenemos que seguir utilizando. Uruguay no se puede dar el lujo, un país de 3 millones de habitantes, tiene a nuestros socios comerciales más de 200 millones, el otro 44 millones. Mudar, no nos podemos mudar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es insertarnos dentro de la realidad. Y con esto no estoy hablando bien de Mercosur, estoy diciendo que es el instrumento que tenemos y que tenemos que utilizarlo de la mejor forma. El mundo vuela, y lo han dicho, el mundo vuela. Cada vez son más, no es lo mismo la Comunidad Económica Europea que se formó en el año 57 y que pasaron muchos años para que se pudiera consolidar y todavía hoy tiene problemas. Pero el mundo del año 57 no es el mismo del 2017. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta cómo evolucionan los comercios internacionales. Ya la gente no se hace más reuniones por el tema solo del arancel. Ahora se hablan de las regulaciones entre los países y nosotros no podemos quedar afuera de esto. Y tenemos que utilizar la plataforma que tenemos, no como el enano insolente que va y grita en el Mercosur, pero sí como el pequeño país que puede aportar cosas y que tiene mucho para decir y mucho para hacer dentro de lo que es la coyuntura del comercio internacional. Nuestros antecedentes así lo dicen. Más que bien, gobiernos que van, que vienen, empresarios que vamos, que venimos, pero el país es uno y el país tiene una historia y esa historia es lo que legitima toda la actividad que nosotros podemos hacer.
Por eso, y para no quitarle más tiempo a la presentación, a esta importante presentación de lo que es la Ecoactiva, de estos 22 años de trabajo, demostrando lo que hacemos. Creo que el campo es un factor, como lo decían, determinante, de multiplicador. Todo lo que se hace en el campo se multiplica por 6 en la economía, en la sociedad. Y somos, lo decía el ministro, permanentemente, producimos alimentos. Más del 80% de lo que producimos lo tenemos que vender. Por lo tanto, esa es nuestra realidad y de esta realidad tenemos que partir. El mundo necesita alimentos. Nosotros producimos alimentos. Entonces tenemos que formar, y esto es parte de la educación también, formar conciencia en lo que es la sociedad, que no solo aquel que trabaja en el campo, que le agrega valor a los trabajos del campo, sino aquel que hoy no tiene una actividad ni nada que ver con el campo, que está sentado en la zona más urbana de lo que puede ser la capital o los centros urbanos, tiene incidencia en el campo. Porque el desarrollo del campo va a ser el desarrollo de la sociedad. Cualquier individuo que esté paseando hoy por la Rambla no sabe que su futuro y lo que él pueda hacer va a tener incidencia entre lo que nosotros producimos, entre los que le hacen el servicio y entre los que le agregan valor a lo que nosotros producimos. Por lo tanto, esa conciencia que debemos de tener los uruguayos no se ha formado y es un tema pendiente en la educación de este país. Y creo que si nosotros sembramos conciencia de la realidad de que somos, de que el país que somos, de dónde venimos y qué es lo que hacemos, vamos a ganar gran parte del partido. Entonces, oportunidades tenemos muchas. Creo que ningún debate en el país debe dejar de lado lo que es la producción de alimentos, y la premisa será que en el año 2050, que al ministro le gusta mucho manejar los números, dice que vamos a alimentar a 9.500 millones, y si nosotros tenemos un margen de 50, de 60 millones, vaya, si tendremos oportunidades para ir mejorando y haciendo mejor nuestro negocio. El productor rural ha hecho siempre eso. El productor rural todo lo que hace lo invierte y lo mejora, y sabemos que todos los que estamos en el rubro, que lo que producimos hoy era una forma muy diferente hace 20, 30 años, y eso es gracias a que el productor ha apostado y sigue apostando a lo que es el Uruguay. Uruguay no se desarrolla solamente con el campo, y eso es cierto, pero solo podrá salir si el campo florece y le va bien. Gracias.